Michelle Anderson. El rencor y el dinero la llevaron al límite. Si hay algo que puede quebrantar la tranquilidad familiar es el dinero. Ya sea que se tenga en abundancia o que las deudas te lleven a un estado de frustración de tal magnitud que seas incapaz de hallar otra salida, excepto la violencia en su máxima expresión. Si a la variable monetaria le sumas el desprecio que sientes hacia las personas que crees responsables de tus problemas, entonces el resultado posiblemente no será el más deseado. Pero las malas noticias, los pensamientos negativos y las tragedias suelen dejarse de lado una vez al año durante las festividades decembrinas, o al menos eso es lo que la mayoría de la gente hace. El día de Nochebuena tiene algo especial para los fieles cristianos creyentes de la tradición. Algunos dicen que es la mejor época del año. Reina la alegría, todos se saludan con cariño y se respira un aire espiritual como en ninguna otra época. El nacimiento de Jesús se celebra desde el 24 de diciembre hasta pasada la medianoche y el amanecer del 25, por lo que es común reunirse en familia, cenar juntos un gran banquete y colmar el árbol de Navidad de muchos obsequios, especialmente para los niños. La Navidad es una noche de júbilo, de paz y de armonía, una noche para compartir, una noche para dar y recibir amor. Michelle Anderson sabía todo eso y se preparó como nunca antes para hacer que esa velada fuese la más cruenta para 6 de sus seres queridos. Durante 2 semanas planificó el ataque. La crueldad con la que actuó hizo dudar a las autoridades de Washington de cuál sería el castigo más justo para ella, si la cadena perpetua o la pena de muerte. En ese estado de Estados Unidos estaba vigente una moratoria en la aplicación de las ejecuciones desde el año 2014 y Michelle era candidata a convertirse en la primera mujer en enfrentar la pena capital en Washington. Después de largos 9 años, la sentencia finalmente llegó y se cerró ese trágico capítulo en la historia de una de las matanzas masivas más recientes que había ocurrido en ese estado estadounidense hasta entonces. Hola a todos, mi nombre es Héctor y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. 2 seres atormentados unen fuerzas. Michelle, la hija. Michelle Kristen Anderson nació el 11 de agosto de 1978. En 1997, con 19 años de edad, Michelle se graduó de la escuela secundaria pública Cedar Crest, ubicada en la ciudad de Duval, del condado de King de Washington, en Estados Unidos. Según el anuario de la preparatoria, Michelle estuvo en el equipo de atletismo de campo traviesa y en el club de arte. Una de sus excompañeras de clase la describió como una chica dulce y artística que pasaba el rato con los niños más impopulares de la escuela. En aquel entonces, y de acuerdo con la versión de su antigua compañera, Michelle se refería a sus padres con enojo, afirmando que su papá, Wayne Anderson, la golpeaba y que su mamá, Judy Anderson, era mala con ella y no la comprendía, aunque hablaba en buenos términos de su hermano Scott. En cambio, durante el juicio trascendió que Michelle sentía un rencor particular por su cuñada Erika, de 30 años de edad, ama de casa y quien había sido la novia de su hermano desde la escuela secundaria, ya que la culpaba de haber abierto una brecha entre ambos. En el juicio también se mencionó que a Michelle le habían diagnosticado ansiedad severa, pero que no había podido costear los medicamentos del tratamiento ni pagar la consulta con el especialista. Michelle era hija de Wayne, quien tenía 60 años de edad y trabajaba como ingeniero de la empresa aeronáutica Boeing, y Judy, de 61 años y empleada postal.
Michelle también llegó a trabajar como cartera en la misma ruta postal de su madre. El matrimonio Anderson vivía en una parcela arbolada de 2 hectáreas en las afueras de Falls City, Carnation, un pequeño pueblo rural de unos 2,000 habitantes situado a 40 kilómetros al este de Seattle, en Washington, donde era común ver ponis y crías de cabrito pastando a lo largo de las principales calles. Quienes conocieron a Judy y Wayne dijeron que habían vivido en esa casa de la cuadra 1800 de la 248 Avenue Northeast en Spring Glen desde principios de la década de 1980 y que luego habían comprado la propiedad adyacente donde se encontraba una casa móvil a la que se había mudado Michelle un año atrás junto con su novio Joseph McEnroe, ambos de 29 años de edad al momento del crimen. Scott, el hermano de Michelle, tenía 32 años y trabajaba en el sector de la construcción. Él y Erika tenían 2 hijos, Olivia, de 5 años de edad, y Nathan, de 3 años. Scott también pintaba automóviles como otra forma de ganar dinero. Aparentemente, Michelle y Scott estuvieron tratando de iniciar juntos una empresa de pintura de automóviles llamada Pure Evil Customs, fundada en el año 2002, como consta en los registros comerciales públicos. Además de Scott, Michelle tenía una hermana mayor, Mary Victoria, que vivía en la ciudad de North Bend, situada en el condado de King de Washington. Otra de las revelaciones del juicio fueron los temores de Mary por la salud mental de Michelle. Todo indica que Mary pensaba que su hermana menor tenía serios problemas psicosociales, al punto de mostrar comportamientos erráticos con el resto de las personas. Un ejemplo de ello era que jamás devolvía las llamadas que le hacían. Joseph, el novio. El novio de Michelle era Joseph Thomas McEnroe, nacido el 29 de octubre de 1978 en la ciudad de San José, la capital del condado de Santa Clara del estado de California, en el sur de la bahía de San Francisco, dentro de los límites del llamado Silicon Valley. Su mamá, Shawn Johnson, quien se había mudado a Minneapolis en el estado de Minnesota, dijo que de niño le habían diagnosticado un trastorno sanguíneo grave y que por esa enfermedad ella había sido extremadamente protectora con Joseph, ya que sufría con frecuencia de hemorragias nasales crónicas. En lugar de practicar deportes como lo hacía Michelle en su infancia y adolescencia, Joseph leía muchísimo y organizaba juegos imaginativos. A diferencia de Michelle, Joseph no se graduó de la escuela secundaria. En vista de que sus calificaciones bajaron estrepitosamente, decidió dejar de estudiar y trabajar en la cadena de comida rápida Burger King. Cuando enfrentaba su juicio por los asesinatos, Joseph describió al jurado una niñez inestable. Jamás había conocido a su padre y dijo que había sido maltratado por todos los novios de su madre, al punto de que uno intentó ahogarlo en el baño y otro le llenó la boca de crema de afeitar. La familia, conformada además por 2 hermanastros hijos de la madre de Joseph, se mudaba constantemente de lugar y siempre estaba teniendo problemas económicos. Su casa en California solía estar infestada de lagartijas y escorpiones, y supuestamente una bandada de cuervos lo había acechado, aunque también reconoció que ese pájaro, el cuervo, era su espíritu totémico, el animal con el que se identificaba y del que descendía. Joseph declaró haber tenido la visión de un cuervo tomando la forma de un hombre inmediatamente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos. Aunado a su enfermedad sanguínea, Joseph tenía dificultades de lenguaje bastante notorias. Un impedimento del habla le hacía difícil pronunciar los sonidos con la letra R. Quizás por esa razón, Joseph decía que era muy tímido, incluso en la adultez, que no le gustaba lastimar a las personas y que no era un hombre de confrontación, ya que ni siquiera peleaba o discutía con la gente. De hecho, después de cumplir los 20 años de edad, empezó a refugiarse en un lugar donde se creía a salvo: Internet, especialmente jugando Dungeons & Dragons, un videojuego de rol de fantasía heroica lleno de mundos de espada y brujería, donde puedes convertirte en guerrero, brujo, clérigo, explorador, mago y mentiroso. En sus sesiones de Dungeons & Dragons,
Joseph interactuaba con varias mujeres, llegando incluso a conocerlas en persona. En una ocasión viajó desde su casa en la ciudad de Glendale, en el estado de Arizona, hasta Carolina del Sur, solo para encontrarse con una de esas jóvenes. Luego se interesó por una chica de Washington con la que pensaba casarse y tener un bebé. Esa chica era Michelle. La relación. Joseph y Michelle se conocieron en el año 2002 en un grupo de chat de AOL Instant Messenger, el programa de mensajería instantánea de América Online AOL, en el que numerosos entusiastas de los juegos de rol de fantasía compartían sus experiencias como jugadores. Pronto se hicieron pareja y él se mudó a Washington. Al principio vivieron en el sur del condado de King, pero después se trasladaron al este, a Falls City Carnation, en Spring Glen, y alquilaron la casa móvil que se encontraba dentro de una propiedad comprada por los padres de Michelle. No pagaban alquiler. Sus vecinos dijeron que Michelle y Joseph evitaban el contacto visual y rara vez salían de su casa, siempre indiferentes a las propuestas amistosas que les hacían para pasar el rato con ellos. Además, se irritaban por pequeñas cosas, como un automóvil estacionado en su lugar, el gato de un vecino o los niños jugando en el patio. También eran paranoicos. Cubrieron las ventanas de la casa móvil porque sentían que eran espiados y que los estaban buscando. En realidad, eran ellos quienes estaban de cacería. Quería su dinero de vuelta. En los últimos meses antes del crimen, Michelle se había empezado a distanciar de su familia. La rabia que ella sentía se había verbalizado y convertido en amenaza hacia sus padres, amenaza que nadie tomó en serio y que pasó inadvertido como un simple disgusto al que no había nada que temer. La rabia de Michelle obedecía a dos razones fundamentales. La primera era el hecho de que sus papás le habían pedido insistentemente a ella y a su novio Joseph que pagaran el alquiler de la casa móvil en la que habían vivido gratis durante un año y que pertenecía a Wayne y a Judy. La segunda razón que explicaba el enojo de Michelle era que su hermano mayor, Scott, se había negado a devolverle unos $40,000 que supuestamente ella le había prestado a lo largo de los años. Y en la disputa por ese dinero, sus padres se pusieron del lado del varón, mostrando su desacuerdo con Michelle. Aunque de esto se habló poco en el transcurso del juicio por la falta de evidencias, Michelle también aseguró que sus padres habían abusado de ella por muchos años. Durante la confesión del crimen, Michelle mencionó el dinero más de 35 veces como la principal motivación. Michelle le dijo a la policía que estaba cansada de que todos la pisotearan y que nadie la apoyara, que había tomado la decisión de matarlos si antes del 24 de diciembre no comenzaba a sentirse respetada por ellos. Con respecto a Joseph, su madre dijo que ella y sus otros dos hijos lo habían estado buscando por casi 5 años y que la última vez que se había comunicado con él, días antes del crimen, Joseph estaba sumamente disgustado porque ella había sido desalojada de un apartamento que él había ayudado a alquilar y que la propia Michelle también estaba molesta, ya que su mal crédito ahora les impedía a ambos alquilar un nuevo apartamento cerca de Seattle. La fatal emboscada. El lunes 24 de diciembre de 2007, la familia Anderson celebraría la Nochebuena en casa de Wayne y Judy. Los primeros en llegar fueron Michelle y Joseph, quienes solo tuvieron que caminar los 200 metros que separaban la casa móvil donde vivían de esa propiedad. Eran las 4 de la tarde aproximadamente. Michelle distrajo a su papá en la sala de estar de la residencia mientras Joseph se dirigía hasta una habitación trasera donde Judy estaba envolviendo los regalos de Navidad de sus nietos. Lo que no sospecharon Judy y Wayne era que su hija y yerno llevaban consigo 2 armas de fuego que habían comprado en una casa de empeño durante el verano, una pistola de 9 milímetros y una Magnum calibre .357. A los 30 minutos de haber llegado a la casa de sus padres, Michelle le disparó a su papá. Wayne no se enteró, nunca la vio alar el gatillo. Cuando sonó el disparo, Judy y Joseph salieron corriendo de la habitación.
Fue entonces cuando Joseph volvió a dispararle a Wayne, esta vez en la cabeza. Judy empezó a gritar y corrió a la cocina, así que Joseph la siguió, la apuntó y le disparó, haciendo que la mujer se cayera al piso. Los gritos de Judy no cesaban, por lo que Joseph le pidió disculpas a su suegra y le disparó nuevamente, en esta oportunidad en la cabeza, según los reportes policiales. Michelle y Joseph arrastraron los cuerpos hasta un cobertizo ubicado en el patio trasero de la casa y se pusieron a limpiar la sangre. Pero no huyeron. Esperaron a que el resto de la familia llegara. Scott, su esposa Erica y sus hijos Nathan y Olivia salieron de su casa en la ciudad de Black Diamond con destino a Falls City, Carnation, donde Wayne y Judy los esperaban en la cena de Nochebuena. Al llegar, Michelle confrontó a su hermano en la sala de estar por el dinero que le debía. Discutieron y ella sacó el arma de fuego. Scott trató de luchar contra ella, pero su hermana le disparó en la cara. Fue el primero en morir y recibió un total de 4 tiros. Luego Michelle apuntó a Erica y le disparó 2 veces. A pesar de las heridas, Erica logró correr, treparse hasta el sofá, tomar el teléfono y marcar el número de emergencias 911 para pedir ayuda. Lo hizo a las 5:13 de la tarde. Aunque estuvo conectada durante unos 10 segundos, en los que se escucharon algunos gritos débiles de fondo, la llamada se cortó sin que Erica pudiera pronunciar palabra. Joseph le había arrebatado el teléfono inalámbrico y le había sacado las baterías. Acto seguido, Michelle caminó hasta la entrada y cerró la puerta. Aunque los agentes devolvieron la llamada que hizo Erica al 911 2 veces sin obtener respuesta y después fueron enviados a la casa para verificar, se encontraron con la puerta cerrada y decidieron no investigar más. Eran las 5:45 de la tarde. Se retiraron sin imaginar que estaban abandonando una escena del crimen en pleno desarrollo. Después de dispararle a Erica, Michelle se quedó sin balas, así que lo que sucedió a partir de ese momento recayó en las manos de Joseph. Él tenía el control de la situación. Joseph permitió que los niños se acurrucaran con su mamá y se disculpó con Erica antes de asesinarla de un disparo en la cabeza. No le hizo caso a las súplicas de la mujer y también mató a los niños. Joseph le disparó primero a Olivia, la pequeña de 5 años, en la cabeza a muy corta distancia. Posteriormente le disparó a Nathan, de tan solo 3 años de edad, igualmente en la cabeza. El niño tenía en sus manos las baterías del teléfono que Joseph había lanzado al suelo después de la llamada al 911 y se había recostado en el pecho de su mamá. Nathan estaba tan cerca de Erica al momento de la matanza que en la autopsia se encontró un mechón de cabello y un fragmento de hueso de Nathan dentro de los pulmones de Erica. Los cuerpos de los 6 integrantes de la familia Anderson no fueron encontrados sino hasta el miércoles 26 de diciembre. Cerca de las 8 de la mañana de ese día, uno de los compañeros de trabajo de Judy pasó por la casa para saber por qué no se había presentado a trabajar en el servicio postal de Carnation. El compañero de trabajo descubrió los cadáveres y llamó inmediatamente a la policía. Para ese entonces, las salvajes muertes de Wayne, Judy, Scott, Erica, Olivia y Nathan Anderson representaron el peor asesinato masivo del estado desde que Kyle Huff, de 28 años de edad, matara a 6 personas e hiriera a 2 en una casa de Capitol Hill antes de suicidarse el 25 de marzo de 2006. Culpables de homicidio. ¿A la cárcel? Con la casa rodeada de patrullas y helicópteros sobrevolando la zona, a la policía le pareció muy extraño que Michelle y Joseph hubiesen aparecido en la escena del crimen sin preguntar qué estaba sucediendo, por qué estaban dentro de la casa o dónde estaba su familia. La policía tampoco se explicó por qué regresaron a la propiedad justo ese día cuando fueron localizados los cuerpos de sus 6 parientes. Al principio, les dijeron a los agentes del orden
que se habían detenido en la propiedad para avisarles a sus padres que se iban a fugar a Las Vegas para pasar la Nochebuena. Después, Michelle le dijo a la policía que había vuelto a la casa a buscar una billetera que se le había quedado y a buscar fruta para el viaje. Poco después de ser arrestados, Michelle y Joseph confesaron la verdad y admitieron que los habían asesinado. Michelle reconoció que había planificado el crimen durante 2 semanas porque ya estaba cansada de que todos pasaran por encima de ella siempre. Aunque en principio aseguró que Joseph no había tenido nada que ver, luego declaró que le había pedido ayuda a su novio para matarlos. El primero en ser enjuiciado fue Joseph, y su testimonio fue desconcertante. Mintió numerosas veces tratando de defender a Michelle, pero después se sinceró con el jurado. Admitió que ella había sido la que había decidido que todos tenían que morir y que lo había convencido de participar en la matanza. La defensa intentó usar eso como pretexto, alegando que Joseph había sido manipulado por Michelle cuando le disparó a su familia, ya que supuestamente él había creído las historias de abuso que Michelle le había contado acerca de sus padres. En algún punto del testimonio, Joseph le recomendó a los miembros del jurado que visitaran su antigua casa de Fayetteville, en Carolina del Norte, si tenían la oportunidad de ir. Cuando habló de su espíritu convertido en ángel de la guarda, el famoso cuervo, su animal totémico, algunos miembros del jurado parecieron desconcertados y se miraron entre sí, tratando de entender lo que estaban escuchando. Joseph fue sarcástico y engreído, en especial cuando se refería a su mamá y a los amantes que ella había tenido. Llegó incluso a burlarse de sus creencias religiosas. El juicio se retrasó porque Joseph intentó llegar a un acuerdo para evitar la pena de muerte. Además, trató de declararse culpable por razón de locura, pero el tribunal no encontró pruebas de ello. En un momento dado, Joseph se sintió tan frustrado con las preguntas de la fiscalía que llegó a decir que si querían ejecutarlo, que lo hicieran ya. Finalmente, tras 8 años del asesinato de la familia Anderson, Joseph fue condenado en 2015 a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional por homicidio agravado en primer grado. El jurado determinó que no sería sentenciado a la pena de muerte. Joseph cumple su condena en la penitenciaría del estado de Washington en Walla Walla. Estando en la cárcel, Michelle le declaró al diario The Seattle Times y a una estación de televisión de Seattle que era culpable y quería la pena de muerte, que ser ejecutada había sido la decisión más difícil que había tenido que tomar, pero que lo había hecho sin pensarlo 2 veces porque sabía el mal que había causado y quería asumir la responsabilidad. Su deseo de ser ejecutada también lo había dejado por escrito en varias cartas escritas desde la prisión. Tiempo después de esos comentarios, su abogado afirmó que Michelle se había arrepentido y que ya no quería la pena de muerte. Michelle sostuvo que se suponía que solo iban a matar a su hermano Scott por el dinero que le debía, pero que luego terminaron matándolos a todos. Cuando la policía le preguntó por qué habían asesinado a los niños, ella le dijo que había sido porque habían presenciado los crímenes y ella no quería que tuvieran cicatrices de por vida, ya que se aferraban a los gritos de su madre. Dijo que había pensado en que si veían a sus padres muertos, quedarían marcados de por vida, que se sintió mal y había sentido miedo. Se calificó a ella misma de monstruo. Desde que la arrestaron, la salud mental de Michelle fue irregular, llegando a mudarse a una institución psiquiátrica estatal varias veces. Pese a ello, sus abogados no presentaron una defensa por locura. Michelle fue examinada en varias oportunidades por expertos en salud mental y la consideraron competente para ser enjuiciada. Durante las audiencias en el Palacio de Justicia del Condado de King, en el centro de Seattle, Michelle lloró y bajó la cabeza, pero se negó a dirigirse al tribunal.
Su abogada defensora dijo que estaba muy arrepentida y que se disculpaba con todos los involucrados. La madre de Erika, Pam Mantle, no se quedó callada y la llamó asesina y cobarde. Su hermana Mary Victoria le dijo a Michelle que Scott la amaba demasiado, que en la cárcel tendría mucho tiempo para pensar en lo que había hecho y que seguramente ella también la habría asesinado ese día de no haber sido porque estaba enferma y no había podido ir a la cena de Nochebuena. El fiscal descartó la pena de muerte después de que su exnovio y cómplice fuese sentenciado a 6 cadenas perpetuas. El único castigo posible por asesinato en primer grado agravado es la pena de muerte o la cadena perpetua sin posibilidad de liberación. De haber sido declarada culpable y sentenciada a muerte, Michelle se hubiese convertido en la primera mujer en enfrentar la ejecución en Washington. En marzo de 2016, 9 años después de la tragedia, el juez de la Corte Superior del Condado de King anunció su sentencia: 6 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por homicidio agraviado en primer grado, igual que en el caso de Joseph. Michelle se negó a hablar antes de que el juez pronunciara su veredicto. La fiscalía gastó un total de $1.700.000 en este caso, sin tomar en cuenta el costo de la investigación de la oficina del sheriff del condado de King o el trabajo hecho por el Laboratorio de Criminalística del estado de Washington. La defensa de Joseph costó alrededor de $4.700.000, mientras que la defensa de Michelle costó $5.200.000. Michelle asesinó a sus padres, hermano, cuñada y sobrinos por una deuda de $40.000 que nunca tendrá en su poder. Sus ansias de dinero llevaron a Michelle al límite de la crueldad. Con lo que no contaba es que la justicia bien encausada tampoco tiene límites. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.